múltiples países, dependiendo del contexto cultural y de los alimentos a los cuales estén acostumbrados en el grupo familiar, siempre se seguía un orden específico para la introducción de alimentos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Latinoamérica o en mi país, que es Venezuela, te recomendaban dar primero las verduras amarillas, y luego las verduras blancas y luego las verduras verdes por colores. Esto, las cosas van cambiando, la evidencia científica cada día es mayor y se ha demostrado que no existe un orden en específico para la introducción de los alimentos en nuestro bebé. No hay que comenzar por un alimento específico, hay que escoger esos primeros alimentos que sean accesibles, que sean frescos, ¿sí? Que se adapten al contexto cultural de la familia y que sean seguros, ¿sí? Obviamente guiándose por la recomendación de su pediatra, porque es importante que estos primeros alimentos que damos durante los 6 meses sean variados, ¿sí? Y que ya cuando el bebé cumple el primer mes de alimentación complementaria, ya garanticemos que haya recibido una gran variedad para suplir las necesidades mínimas de esa alimentación durante ese primer mes. En cuanto al orden de introducción, yo siempre les recomiendo a las mamás que sea cual sea el alimento que se escoja para iniciar y para después proseguir, siempre debemos de administrarlo y esperar 1 o 2 días para ver si ese alimento produce alguna reacción alérgica alimentaria en nuestro bebé. No se recomienda esperar más allá de 3 días. ¿Sí? La Academia Americana de Pediatría dice que hasta 3 días máximo. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica recomienda entre 1 y 2 días, o sea, no más de ese tiempo, porque si dejamos al bebé probando un mismo alimento durante 4 o 5 días, entonces en un mes no vamos a alcanzar el tiempo para proveer esa alimentación variada. Entonces con 2 días estaría suficiente para dar de probar el alimento, esperar y verificar que no hay una reacción alérgica, y luego después de ese segundo día podemos dar a probar otro alimento diferente para ir aumentando esa variedad progresivamente durante ese primer mes. Es lo que yo les recomiendo. Pero el orden de introducción, bueno, como ya les dije, es indiferente, no influye para nada. En cuanto al huevo también es una duda muy frecuente. Hay mucho miedo al huevo, ¿no? Para introducirlo a nuestros bebés cuando tienen 6 meses. Anteriormente el huevo se recomendaba introducirlo hasta después del año de edad. O sea, imagínense, el bebé tenía que esperar hasta el año de edad para probar una tortilla española, por ejemplo. Entonces, bueno, ya hay evidencia científica desde hace un buen tiempo en el cual los bebés pueden iniciar a comer huevo o a probar huevo desde los 6 meses de edad. Anteriormente se recomendaba con mucha rigurosidad que el huevo se administrara en 2 partes, ¿no? Primero empezar por la yema o la parte amarilla del huevo, que es la parte que menos puede producir alergia, ¿no? Y luego proseguir, luego que el bebé ya haya tolerado mucho tiempo la yema del huevo, proseguir con la introducción de la clara o la parte blanca del huevo, que es la que contiene albúmina y que es la sustancia responsable de producir las reacciones alérgicas. Pero bueno, hoy en día la evidencia científica actual y los consensos actuales, el consenso COCO ahorita del 2023 recomienda que el huevo se debe introducir completo. Siempre les digo a las mamás que si hay historia familiar de alergia de huevo, podemos introducir 3, 4 días, máximo una semana, la yema. Y después de no retrasarlo más de una semana, ir introduciendo la clara poco a poco, ¿sí? Pero no vamos a esperar mucho tiempo para introducirlo completo. Si es un bebé que no hay antecedentes de alergia al huevo en la familia, no hay ningún problema en introducir el huevo completo desde el primer día. Cuando les digo completo, les digo introducir tanto clara como yema, ¿no? Obviamente, la primera vez que el bebé va a comer huevo, no vamos a dar una pieza o un huevo entero, ¿no? Podemos dar quizás un cuarto del huevo, pero que ese cuarto del huevito contenga tanto clara como yema. Es importante. Y algo muy a tomar en cuenta es que ese huevo debe estar bien cocido. La yema no puede estar blandita, no puede estar medio cruda, porque bueno, tenemos riesgo de infección por salmonela. Entonces el huevo debe estar bien cocido, con su yema bien cocida, con su clara bien cocida, para no someter a nuestro bebé al riesgo de contaminación
por esta bacteria, la salmonela, que generalmente se encuentra en la cáscara del huevo.